Buenas noches, amigos y amigas. Una vez más aquí en Tu Diputado TV, bienvenidos. El tema de hoy, como siempre, muy interesante, un tema de actualidad, un tema que es muy importante para la juventud, para nuestros hijos, como es las adicciones. El día de hoy nos acompaña el licenciado Ramón Vilar Alcalde. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y es especialista, es psicólogo y especialista en adicciones. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias, Jesús. Pues sí, el día de hoy vamos a seguir con esta temática tan importante como son las adicciones, tan de moda ahorita con la supuesta aprobación o legalización del consumo de la marihuana y otros aspectos sociales que tiene aparejado este problema que son las adicciones. Pero no se vayan, en un minuto regresamos. Gracias por seguir con nosotros. A ver, licenciado, en esta temática tan profunda, tan importante, tan de moda, desgraciadamente, como son las adicciones, quisiera que usted nos ilustrara y que nos dijera qué son propiamente las adicciones. Bueno, buenas noches primero. Primero no estaría muy de acuerdo que una epidemia o una pandemia como lo que está sucediendo ahorita sea algo de moda, ¿sí? O sea, la moda para mí es otra cosa, así como más glamurosa, ¿sí? Y esto es una epidemia, es un mal que estamos viviendo ahorita. Podemos definir la adicción como una conducta repetida que sirve para evadirme de una realidad y en la cual viene una obsesión fija, ¿sí? Que me provoca una compulsión a esa conducta, ya sea a la conducta de consumir sustancias, y ahí hablamos todos los psicotrópicos, desde el tabaco, el alcohol como drogas legales, hasta todas las ilegales. A mí no me interesaría darle mucho énfasis a eso, porque me preocupa más el burro y no la zanahoria. Y cuando se habla de zanahorias, que son las sustancias, a muchos burros se les antoja. ¿Sí? Entonces, quisiera más centrarnos en quiénes son los adictos, pero va desde eso hasta una serie de conductas como la ludopatía, que es la adicción a los juegos, la hipersexualidad, que es la adicción al sexo, en fin, hasta las relaciones destructivas o la codependencia, ¿sí? Y esto es un mal nacional completo si lo vemos en ese panorama, ¿no? O sea, si vemos la cantidad de alcohólicos o de cocainómanos o marihuanos, por separado, pues a lo mejor son índices que no dicen nada, pero si juntamos a todas las adicciones, hasta el de las conductas, bueno, estamos hablando de una población mayoritaria aquí, más las gentes que son afectadas por el adicto, ¿sí? Por otro lado, decías, además de lo de moda, no es un problema solo de la juventud, es un problema social, es decir, las adicciones son muy democráticas. O sea que abarcan a todo tipo de edades, de personas, sin respetar condición social, condición social. género, A todos. a todos, o sea, no, te digo, son democráticas, pegan parejo y podemos hablar de casos particulares que se ven en la clínica, como por ejemplo personas que a los 60 años o los 65 años caen en una adicción, cuando llevan una vida sin problemas de adicción, ¿sí? Entonces, bueno, este es un mundo raro que sorprende mucho, pero yo creo que es en gran parte de la crisis social, ¿sí? Yo hablaría de tres tipos de adictos en este marco genérico. Un adicto que es el adicto que tiene un problema orgánico, psicofisiológico, ya sea cerebral o orgánico, el cual, aunque esté en tratamiento y esté tratando él con toda la voluntad de dejar de consumir la sustancia que sea,
recae siempre, ¿sí? Y encontramos casos dramáticos ahí. Sin embargo, este tipo de personajes es una pequeña parte de la población. No creo que llegue al 0,5%. Las estadísticas son muy raras. Luego sigue otro tipo de enfermo, que es el enfermo que se le considera enfermo dual, que es aquel que tiene ciertos trastornos mentales también, como la esquizofrenia, la epilepsia, los bipolares, ¿sí? Este tipo de personas tienen una angustia muy grande por esta otra enfermedad y han encontrado un paliativo, sobre todo con la marihuana y el alcohol, ¿sí? Y entonces se vuelven enfermos con dos casos. También hay gentes que por consumo de estupefacientes terminan en un problema mental, ¿sí? O se provocan un problema mental. Pero eso también es un porcentaje que no llega al 2% de la población. Sin embargo, si vemos ahorita cómo está la situación, yo podría decir que en ciertas colonias de nuestra ciudad, en colonias como Coyoacán, como Iztapalapa, como la Gustavo Madero, tenemos un 20 o un 25% de la población con problemas de adicciones, ¿sí? Y estos son más que nada por cuestiones sociales, por lo que están en esos problemas. Un caso que te refería antes era de un joven que se dedicaba a la delincuencia y para poder delinquir fumaba la famosa piedra, ¿sí? Y con eso podía robar autopartes de los coches. Después de estar en recuperación y de ser un paciente modelo, podríamos decir, cuando va a salir le pregunto a qué se va a dedicar y me dice que va a regresar al robo, ¿sí? Pero no te das cuenta que esa actividad es la que te ha llevado a consumir. Le dije, y me dice, sí, pero como obrero gano 50 o 60 pesos y no me alcanza para darle de comer a mi hija y comprar los pañales y la leche. Y si me robo una fascia de un coche, pues me dan 1,500 pesos. Y eso sí me alcanza para esto, ¿no? Esto quiere decir que es un problema social, es un problema económico. Es un problema social económico. O sea, una de las causas, las adicciones, si lo decías creo en el programa pasado, es multifactorial. Y uno de los factores, y en el que incide en este tipo de población, es sobre todo esta causa económica. También hay una causa de integración familiar en familias desintegradas, etcétera, con violencia familiar. Es fácil caer en problemas de adicción. Bien. ¿Qué nos puede aconsejar la psicología? Tú como psicólogo, como profesional en materia de adicciones, ¿cómo le podríamos decir a los padres de familia, cómo detectar cuando existe un miembro de la familia que tiene un problema de adicción? Y en caso de que ya se detecte, ¿qué puede hacer para evitar que siga progresando este problema o que se empiece a tener una terapia que lleve a la persona a una recuperación? A ver, lo que en nuestro país ha funcionado fuertemente desde la década de los 50 hasta ahorita son los grupos de autoayuda, los grupos de alcohólicos anónimos, posteriormente narcóticos anónimos, drogadictos anónimos, que son excelentes grupos, pero ahí es la voluntad del propio enfermo el que lo hace ir a los grupos, aunque hay sitios donde los encierran, etcétera, en contra de su voluntad, pero ese es otro asunto, o sea, nos podemos meter en él más adelante, para no confundir ahorita. Cuando alguien ya está ha caído en la adicción a cualquier cosa, es difícil el tratamiento. Hay un excelente libro que se llama Querer no es poder, no me acuerdo ahorita del autor, pero si quieres la siguiente vez se lo dejo como referencia después. El doctor se llama Cooper, pero no tengo la ficha completa. En el que habla que la adicción tiene 4 etapas fundamentales. La primera etapa es la etapa del enamoramiento. El adicto se enamora de la sustancia. Como verde es vida, creen que es como las espinacas de Popeye, entonces se van a sentir fuertes como Popeye. Esa es la ilusión del adicto. Y está enamorado. Ahí es muy difícil desengancharlo, ¿sí? Porque es el mundo el que está mal, no lo comprende, ¿sí?
Después de esta etapa de enamoramiento viene la etapa de matrimonio, donde el amor empieza a bajar y las consecuencias del matrimonio empiezan a subir, ¿sí? Este matrimonio es un matrimonio mal avenido, ¿sí? Es un matrimonio que se dio con engaños, ¿sí? El adicto quiso engañar a la sociedad y a sí mismo, creyéndose que él podía dejar eso y que él manejaba, controlaba esa adicción, y la droga le prometió hacerlo un ser superior. Los dos estaban engañando. No se cumplió esa segunda etapa y viene la etapa del divorcio. En esta es la etapa crucial. Si está en la etapa del divorcio la persona, es fácil que entre en tratamiento, pero como en los matrimonios, hasta que la muerte nos separe, si no entra en tratamiento, esto llega a la muerte. ¿Sí? O sea que es mortal una adicción. Así es. Una adicción una adicción sin control. Podemos ver, por ejemplo, que te me estás adelantando la pregunta. ¿Cómo podemos nosotros empezar un tratamiento? Ya detectamos que tenemos un miembro de la familia, un miembro de la sociedad que tiene un problema de adicción. Ya lo detectamos, vamos a suponer que la persona ya aceptó su problemática adictiva. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros, cómo lo canalizamos? Ya sea grupos de autoayuda, ya sea con el psicólogo, ya sea con el psiquiatra, ya sea con el médico, no sé, ¿cómo podríamos hacerlo? A ver, primero te agradezco que seas tan barco como conductor, ¿sí? Porque evadí la pregunta pasada, ¿sí? No te la contesté, ¿sí? Y no es porque lo quiera evadir, sino porque lo que quiero es centrar que cada caso es particular. Si hay adictos en este mosaico, que la función es una función sistémica de la familia. El adicto es el chivo expiatorio de la familia y entonces va a consumir por ser chivo expiatorio. Y me ha tocado en tratamientos que hasta reclaman cuando deja de consumir la familia, ¿sí? Porque ya no tienen al que es culpable de todo, ¿sí? Que es el adicto, ¿sí? Pero estos son unos casos, no todos los adictos están dentro de este esquema. Sí hay ciertos rasgos, y sí se habló, sobre todo en la época de los 80, de una personalidad adictiva. Y es muy difícil de detectar, porque si nos ponemos a hablar de las cosas que pasan a los adictos, la mayoría nos vamos a ver reflejados. Y entonces, si somos un poco hipocondríacos, vamos a decir que yo también. Entonces eso es peligroso, porque la barrera es diferente. Pero el adicto tiene un bajo umbral a resistir la frustración. Son chavos desesperados que no aguantan ser frustrados, se desesperan y rompen las cosas. Tienen una baja autoestima con una personalidad desafiante. ¿Sí? En lugar de reconocer que yo soy chiquito, ¿sí? Desafío al mundo y busco con esa personalidad desafiante siempre el rodeo, no llego de frente, le doy la vuelta a las cosas, ¿sí? Entonces es más fácil, un dicho muy mexicano, el que no tranza no avanza. Es muy fácil caer en ese tipo de mentalidades porque no puedo avanzar por el camino correcto, o sea, por ahí no hay avance, no soy capaz de avanzar yo, dice el adicto, ¿sí? Entonces busca esto. Estos son los rasgos generales, pero generalmente la familia es la que esconde más al adicto. Todas las enfermedades mentales tienen la gran bronca. Por ejemplo, trato con un grupo de madres de gentes con trastornos mentales, esquizofrénicos y bipolares, ¿sí? El gran problema de estas madres es que tienen a su enfermo en el closet, ¿sí? No lo sacan por el estigma social que representa este tipo de enfermedades. Un tanto pasa igual con las adicciones. El último que se da cuenta es la familia, ¿sí? O sea, el hijo llega con los ojos rojos, haciendo heces, ¿sí? Y no se da cuenta la mamá de que ha estado bebiendo. ¿O no lo quiere aceptar? Es un autoengaño. Es un autoengaño. Sí, o sea, y esto es como lo que hablaba de estas etapas, hay momentos en que sí hay un autoengaño, y después no lo acepto aunque esté pasando, ¿no? O sea, aunque ya sea tal la evidencia, porque se llega a otro tipo de conductas para sostener las adicciones. Todas las adicciones son muy caras, ¿sí? Y para sostenerlas
pues necesito robarme cosas de la casa. Empieza a delinquir el Así que es. tiene el problema adictivo. Empieza en casa. Algunos empiezan en casa, pero vamos, o sea, por lo que le daba la vuelta a las cosas es cuando pensamos casa, mamá, papá, hermanitos y un mundo ideal. Y no vemos las casas disfuncionales de la mayoría de un los gran adictos. segmento de nuestra sociedad, ¿sí? Y que empezar a decir, no, pues me acuerdo mucho la primera vez que trabajé en una comunidad marginal campesina, que llegaron unas señoras muy bien intencionadas a decirle a los niños que necesitaban higiene, que se lavaran las manos y usaran jabón y bla, 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 bla. Y levantó un niño y le dijo, ¿cómo le hacemos si aquí no hay agua? ¿Sí? Y a veces pensamos en las familias así como que ahí está la familia bien y que la familia está preocupada por los hijos, y generalmente hay problemas de alcoholismo y de violencia intrafamiliar que provocan esta misma adicción. Entonces hay un círculo vicioso ahí que creo que con una política pública de Estado sí se puede tratar de romper esto. Es decir, sí hay salidas, pero no hay las salidas con que porque la pregunta tuya me encamina a pensar que la mamá está muy preocupada, o el papá, en que su hijo se volvió adicto. Y a lo mejor la mamá y el papá están muy preocupados para ver si el hijo se larga, porque ya no quiere mantener a alguien más en la familia. Esas son las condiciones de muchas familias de estas. O sea que es un producto también las adicciones de una familia desavenida, de un problema de descuido en la educación de los hijos por los padres, etcétera, ¿no? De familias totalmente Es multifactorial. rotas. Es multifamiliar. Pero hay incidencia con ese tipo de... Y yo creo que en la crisis que estamos viviendo ahorita en la sociedad mexicana hay una incidencia mayor. O sea, cuando no estamos en momentos de crisis, este tipo de adictos se reduce drásticamente. O sea que de acuerdo a la situación económica, política, social, cultural de un país, en ese mismo porcentaje incrementa o decrementa las adicciones. Así es. Hay estudios sobre... Hay estudios completamente. Si quieres, la siguiente vez no me pediste datos de estos, pero vaya, si quieren referencias, váyanse al IAPA, al Instituto de Asistencia para Adicciones del Distrito Federal, que está haciendo un muy buen trabajo estadístico, ¿sí? Y se van a dar cuenta que en las zonas marginales es donde hay una mayor incidencia de problemas de adicción, de violencia y de problemas de violencia de género, ¿sí? Y eso está muy ligado, esta violencia, la violencia de las adicciones está muy ligada a la violencia de género, ¿no? ¿Sí? Y no es que esté en un planteamiento feminista. Me gustaría que pudiéramos, para atacar las adicciones, hablar de otras masculinidades, que nos enseñáramos a hacer otra manera de ser hombre en esta sociedad, ¿sí? Ya las mujeres ya están haciendo su lucha y está muy bien. ¿Qué estamos haciendo de este lado? ¿Sí? O sea que también tiene que ver con cuestiones de género. Bien, vamos a suponer que estamos en una familia bien integrada, que está papá y mamá, tiene una situación mediana. Uno de los hijos o el hijo tiene algún problema y empieza con la adicción, una conducta adictiva. ¿Cómo puede detectar esos padres de familia la conducta del hijo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál es la sintomatología que manifiesta un adicto que puede ser percibida por su entorno familiar? A ver, poniéndonos en un plano ideal de que está bien avenida la familia. Hablemos, nada más porque estoy de provocador, Jesús, y me gusta mucho ser provocador. Pero hablemos de la anorexia como un problema de trastorno adictivo, es decir, de estas mujeres que no comen. Un caso que traté patético. Su problema de adicción con la anorexia, con no comer, empezó más o menos a los 14, 15 años de esta chica. Generalmente la anorexia es una enfermedad más femenina que masculina, aunque ahorita, como empezamos a estar así cambiando géneros, también los hombres se empieza a dar en otro lado, ¿no? Pero esta chica era una chica de 10 en la escuela, ¿sí? Era una chica excelente estudiante,
excelente hija de familia, cumplidora y todo. Sin embargo, esta exigencia que ella misma se hacía empezó a crearle trastornos en otra parte de su vida, que era la comida. Y entonces se dedicó a vomitar, a tomar pastillas para adelgazar, etcétera, etcétera. Cuando llega a tratamiento a los 22 años, era una muchacha que medía unos 72 y pesaba 37 kilos. ¿Sí? La familia, ¿cómo iba a detectar si su conducta aparentemente era todo bien? ¿Sí? Y con un autoengaño en la chica, es decir, que iba más allá del autoengaño. Todos la veíamos calavérica y sin embargo ella decía que estaba gorda y se veía gorda a sí misma. ¿Sí? Eso ya es una patología. Totalmente, las adicciones son patológicas. Se salió de un entorno, de la realidad, y su realidad no correspondía a la de todo el grupo humano. Solo en el aspecto alimenticio y de su apariencia física. O sea, todo lo demás era una persona perfectamente normal, inclusive, como comentabas, tenía buenas calificaciones, tenía una buena relación social, pero cuando se tenía que enfrentar, vamos a decirle así, al espejo, ella se veía gorda. Híjole. Sí. Que también es una adicción. Que es una adicción. Por eso te digo, ¿a qué tipo de adictos quieres que esa familia normal, entre paréntesis? Avenida. Uh-huh. ¿Qué tipo de adicto está teniendo? Mira, detectar una enfermedad mental es muy difícil de aceptarlo. Ya una enfermedad mental ya de las aceptadas, es decir, la doctora Medina Luna, directora del Hospital Juan Ramón de la Fuente y del Instituto de Investigaciones Neurológicas de la UNAM, dice que las adicciones, y habla de las adicciones a sustancias, es una enfermedad del cerebro. ¿Sí? O sea que entonces no es un vicio, es una enfermedad y es una enfermedad mental. Sí, así lo cataloga ella. ¿Sí? Si las enfermedades más evidentes, como una esquizofrenia, es difícil de aceptar y de detectar, ¿sí? Estas enfermedades que son intermitentes, digamos, hasta que no llegan a su etapa crónica, es muy difícil de detectar. ¿Sí? ¿Qué es lo recomendable? Pues la comunicación entre padres e hijos, ¿sí? Que haya un ambiente de respeto con confianza, ¿sí? A veces nos vamos a la autoridad máxima de los padres, donde hay un sistema militar y el hijo va a estar haciendo las cosas por afuera, o nos vamos a un ambiente de mucha confianza donde el hijo va a perder el respeto al padre. ¿Sí? No, es respeto con confianza, ¿sí? Y esto es no tener lo que desgraciadamente vemos que está sucediendo mucho socialmente, que es una doble moral. ¿Sí? Hazle como yo te digo, no como yo le hago. O sea, no es un ejemplo de los padres. Si mi mamá me dice, Ramón, nunca digas mentiras porque mentir es muy malo, y tocan a la puerta y diles que no estoy. ¿Sí? Pues, ¿cuál de los dos mensajes va a aprender de la mentira? El niño, ¿sí? Y más que la mentira, la hipocresía. ¿Sí? Este nivel del engaño perpetuo, ¿no? Y esto está muy ligado a las adicciones. ¿Sí? Si hay un problema orgánico, mental, etcétera, etcétera, bueno, se va a detectar solito. ¿Sí? Va a haber una deficiencia de atención, va a haber toda una serie de cosas. Si hay un problema psicosocial, es decir, un individuo tiene una primera esfera que es él como individuo, una segunda esfera que es él en su familia, comunidad, una tercera esfera que es él en su colonia, ciudad, país, y una última esfera que es el mundo. Como ciudadano del mundo. Hay una relación entre todas estas esferas para crear este individuo, ¿sí? Pero es evidente que la esfera familiar es de donde van a salir las bases para poder entender el resto de esferas, ¿sí? ¿Qué pasa con muchos de estos chicos adictos? Es que lo que no encontraron, las carencias que no encontraron en casas, ya sean materiales o afectivas, se van a buscar fuera, ¿sí? En la segunda esfera. El entorno. El entorno. Y si el entorno es un entorno que se da hacia las drogas, pues va a ser... ¿Y qué recomendarías?
para evitar o para que hubiera un decremento en el consumo de drogas? A ver, yo lo primero que recomendaría es que tomaran frutas y verduras, como recomienda este jugador de fútbol, ahorita se me fue el nombre, Cuauhtémoc Blanco. Sí, no, pero en serio, creo que esto no es tanto de recomendación. Yo creo que si vemos que este es un problema social y que si los enfermos mentales de esquizofrenia, etcétera, etcétera, no están siendo bien tratados en este país, en esta sociedad, menos los adictos y menos los adictos por causas sociales. Entonces, bueno, yo creo que independientemente, aquí serían dos cosas: el problema es mío porque está en mi familia, pues voy a buscar la terapia adecuada para ese pariente mío. Un grupo de autoayuda, si él embona en el grupo de autoayuda, un buen terapeuta de adicciones, ¿sí? No me hago propaganda, pero luego les doy mi teléfono. Y esto sí es un problema particular, pero si lo vemos como problema general, pues son políticas públicas realmente interesadas en ellos. Hemos avanzado en los últimos, yo llevo 30 años interesado en el tema más o menos. El nivel de atención, lo que está haciendo CONADIC o lo que está haciendo el IAPA en el Distrito Federal, es un avance, se va avanzando, pero todavía nos falta muchísimo. Tenemos que echar mirada afuera del país, porque en Europa y en otros lados, en Brasil, en Portugal, las últimas acciones que se están haciendo son exitosas, ¿sí? Entonces, bueno, desgraciadamente el problema de tratamiento de las adicciones y de las enfermedades mentales de enfermos crónicos que no estén en un tratamiento ambulatorio, sino hospitalizado, es sumamente caro, porque es multidisciplinario, entonces tendrían que tener muchas atenciones. Muchos especialistas. Pero una política pública sí podría tener esto, y nos tendríamos que meter, tendríamos que meternos fundamentalmente a crear formas también públicas y baratas de atención que se pueden hacer. Y tendríamos que empezar a hablar ahorita de la prevención. La prevención. En un momento regresamos, espero que sigan con nosotros en Tu Diputado TV. Bien, como nos estaba comentando el licenciado Vilar, y hay personas que están interesadas en todos estos aspectos de las adicciones que, como comentábamos, es un problema que va incrementándose en nuestro país y concretamente aquí en nuestra ciudad. Le quiero pedir al licenciado Vilar si podía dar sus datos al aire, si alguna persona está interesada también en contactarlo, pues para que pues lo vaya orientando a ver qué podemos hacer con este problema tan fuerte. A ver, voy a dar dos datos. Mi correo electrónico, que es el más sencillo, que es Ramón Vilar, todo con minúsculas como suena, con una sola, con B chica y una L nada más, @msn.com, de Messenger, msn.com, y el teléfono es 5536 8350, ¿sí? Para lo que quieran, pero yo creo que en un programa tan importante como tenemos que hablar más de políticas públicas. Bien, pues ahorita ya nos hizo favor de que estén los teléfonos, sus datos de Liceo Vilar, por si alguno de las personas tienen algún problema o quisieran que se profundizara sobre el tema, pues ahí está para que se comuniquen con él. Sí, comentabas que es un problema muy fuerte, un problema de salud, un problema social, porque esto es un problema de salud, es un problema que le cuesta mucho dinero al Estado, desde el punto de vista hospitalario, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de accidentes
hay muchos accidentes motivados por las adicciones. Entonces quisiera que abundara sobre este tema. A ver, recuerdo un parrafito de la literatura de Alcohólicos Anónimos, creo que es el 6º paso de Alcohólicos Anónimos, donde dice que si haces las conductas correctas, que para hacer las conductas correctas te enfrentas a un dilema entre el castigo de no hacer las cosas, ¿sí?, o el sufrimiento de hacerlas, ¿sí? Yo creo que en este caso es en el que estamos con las adicciones en el país, ¿sí? O tenemos el castigo de no hacer nada, ¿sí?, que es mayor delincuencia, mayor violencia, todo esto que hablabas, o tenemos que hacer el sacrificio de invertir en esto que sería productivo, ¿sí? Entonces, lo primero que yo creo, y sería para extendernos un poquito más por ahí, es en México hemos estigmatizado y se ha dado el tratamiento de los grupos que se llaman de anexo y casas de recuperación desde los 70s para acá. Este es un invento mexicano, a lo mejor nos podemos enorgullecer mucho de lo que inventamos los mexicanos, pero hay una curiosidad histórica que me encontré. Al mismo tiempo que en México se creaba esto, en los Estados Unidos, por otras causas totalmente diferentes, se crearon las comunidades terapéuticas, que es el tipo de grupos que más está funcionando para adicciones psicotrópicas. Yo creo que todos han visto la película esa de 28 días, la pasan frecuentemente en la televisión, que mandan a una chava que era un relajo, que chocaba y llegaba a la fiesta de la boda de la hermana y se subía en la mesa y hacía el show y destrozaba todo. La mandan por un accidente a recuperación, o sea, le ponen o te vas a la cárcel o te vas a recuperación. No, pues me voy a recuperación, dijo ella, ¿sí? Y es todo el tratamiento, la película trata. Bueno, este tipo de instituciones son las que se crearon en Estados Unidos en lugar de los anexos y las cosas. ¿Por qué? Porque ciertos políticos se interesaron en lo que estaban haciendo estas gentes y les dieron presupuesto y les pusieron ciertas reglas. ¿Sabes qué? Tienen que entrar las universidades a asesorarlos. Y entonces entró toda la batería universitaria, psicólogos, médicos, etcétera, etcétera. Y tiene el Estado también que regularte. Y esto logró hacer un desarrollo sano. En México se crearon estos grupos, son grupos que son admirables, porque si en un quinto logran mantener a 50, 60, 80, 100 gentes, ¿sí?, de sus propios recursos. ¿Sí? Esto es muy importante, hablando de que castigan los derechos humanos y que el trato a estas personas es a veces inhumano. El IAPA y CONADI que están tomando cartas y ya cada vez son mejores los tratos que se están dando, lo hemos mejorado, pero ¿por qué no darles un empujón más, por ejemplo, como política pública? De decir, vamos a capacitarlos a estas gentes que no lo están haciendo por negocio, porque aunque viven ahí y viven de ello, son gentes que están sacrificando sus 24 horas del día por estar ahí, ¿sí? Y bueno, tienen comida y casa, no tienen otra cosa, ¿sí? ¿Por qué no darles una capacitación para que tengan otras formas de dar tratamiento, ¿no? Y esto sería muy barato para el Estado, por ejemplo, porque ahí tiene la base y la gente que lo está haciendo ya. ¿Y qué opinas, por ejemplo, sobre las nuevas comerciales, Oceánica, Montefénix y otras instituciones privadas que van encaminadas a prevenir y controlar o curar, vamos a decir, las adicciones? A ver, primero las adicciones creo que como toda neurosis no se cura. ¿Sí? O sea, si yo soy adicto, ya soy adicto para toda mi vida. Puedo estar en tratamiento todo aunque el tiempo. yo ya no consuma. Esto está a discusión porque si estamos hablando de este 15% que habla de la población, que sus causas son sociales, etcétera, etcétera, pueden dejar, quitando esas causas, pueden no ser adictos. O sea, si mi adicción es motivada por el problema que tengo socioeconómico, y se resuelve mi problema socioeconómico, se puede resolver el problema y de adicción. Con eso yo dejaría ya de ser un adicto. En algunos casos. En el aspecto socioeconómico. No estoy diciendo. Pero cuando ya hay una enfermedad mental, cuando ya la persona tiene un problema de conducta, en esos casos hay remedio, los tratamientos pueden llegar a retrotraer los efectos de la adicción hasta el momento de, vamos a decir, de cuando empezó el adicto. No. ¿Sí? Las enfermedades mentales no son retroactivas,
¿sí? Pero otra vez no te contesté la pregunta. Pero lo vamos a dejar para nuestro próximo programa. Les agradecemos mucho su atención y como siempre de parte del licenciado Gaviño, aquí los esperamos en Tu Diputado TV. Muchas gracias.